Vamos poniendo la mañana en camino. Es el momento de recibir a nuestra columnista y amiga, la magíster en ciencia política, investigadora, docente Verónica Pérez. Vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Verónica? Buen día, bienvenida. Buen día. Hacía demasiado que no nos veíamos. Hacía varias semanas. Vamos a corregir eso. Varias. ¿Cómo no? Bueno, Verónica, ocurrieron finalmente las elecciones en Argentina. Recordemos, son elecciones legislativas a mitad de periodo y que renuevan parcialmente lo que llaman ellos Congreso. Nosotros hablamos del Parlamento general o del Poder Legislativo, ¿verdad? Ellos utilizan más la expresión Congreso. Pero en todo caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, de un Poder Legislativo con 2 cámaras. Ellos utilizan bien la expresión Congreso, nosotros la utilizamos mal. Perfecto, bien. Porque, bueno, esto no hacía el tema, pero el Parlamento... No, pero me gusta hacerla... En los regímenes presidenciales, como los que tenemos nosotros, como el que tiene Argentina, todos los países de América Latina y Estados Unidos, se les suele decir al Poder Legislativo, se les suele decir Congreso. Ajá. Y en los sistemas parlamentarios, que son los que tienen los países europeos, se les suele decir al Poder Legislativo Parlamento. Nosotros le decimos Parlamento, la mayoría de los países de América Latina le dicen Congreso. Perfecto. Argentina le dice Congreso, pues forma. Bien, no, pero lo decía simplemente para saber, para que el público supiera, nuestros oyentes en particular, que estamos hablando de lo mismo. Exactamente. ¿No es cierto? Argentina renovó parcialmente su poder. Esa sí es una novedad con relación a Uruguay. Nosotros no tenemos el sistema de renovar a mitad de periodo nada. No, ellos sí tienen elecciones de medio periodo, donde renuevan parcialmente el Congreso, y eso le da al presidente, lo coloca en una posición de fortaleza respecto al periodo anterior, como es el caso de Macri, que mejora la cantidad de legisladores con los que cuenta, tanto de diputados como de senadores, o coloca al presidente, o la otra posibilidad es que coloque al presidente en situación de desventaja respecto a el periodo anterior, porque pierda legisladores. Es lo que le pasó a Cristina en la última renovación, si mal no recuerdo. Pero bueno, este juego se suele dar en Argentina a mitad de periodo de gobierno, y es también lo que tiene después consecuencias sobre el armado del gobierno después y la capacidad de articulación política con la que cuenta el presidente y la capacidad para llevar adelante su propia agenda. Y ya te voy a pedir lectura específica a propósito de lo que ocurrió ayer en Argentina, pero antes, desde la perspectiva un poco académica y de la literatura, de la ciencia política, ¿qué opinión qué opinión tenés acerca de este sistema de renovar parlamentos a mitad de periodo? ¿Cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas? Porque presumo que las hay en un sentido y en otro, ¿no? Bueno, a ver, por un lado, la renovación de mitad de periodo genera más inestabilidad en las bancadas, ¿no? Y en el gobierno, porque el gobierno no sabe exactamente... En el gobierno sabe que a mitad de periodo va a haber una elección que eventualmente puede hacer cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, para un presidente que asume, esto tiene 2 lecturas, ¿no? Depende. A Macri ahora le vino bien, pero para un presidente que asume con mayorías legislativas o con cuasi mayorías legislativas, al momento de ganar la elección, no fue el caso de Macri, una elección de mitad de periodo, si es que este presidente, en el primer tramo de su gobierno, tiene algunas dificultades con la economía o con la gestión o qué sé yo, puede hacerle perder bancas y eso inestabilizar el gobierno. Del otro lado, un presidente como Macri, que asume con una bancada donde no tiene mayorías y tiene que hacer alianzas con otros partidos para pasar su legislación, que ahora a mitad de periodo haya fortalecido su bancada,
es beneficioso para este presidente desde el punto de vista de las políticas que puede pasar, de las reformas que puede pasar de aquí hacia el final de su mandato. ¿Y este sistema no puede provocar una especie de actitud de estar en campaña electoral constante? Bueno, sí, en la Argentina sí es lo que genera, porque ¿Y eso no puede deteriorar las calidades del ejercicio del gobierno y de la democracia en general? Bueno, depende de cómo, eso en realidad depende de cómo se lo mide, porque por un lado, Argentina cada 2 años está en una campaña electoral, que además se le suma, desde hace unos años se le suma las PASO, que es como la precompetencia, ¿no? Son lo que vendrían a ser nuestras internas. Entonces cada 2 años, cada año y medio, se está en campaña electoral. Sí. Por otro lado, eso es parte del ejercicio común que tiene una democracia, y uno podría decir, bueno, cuanto más participe la ciudadanía, cuanto más vote, mejor. Entonces, en realidad, no sé, tiene interpretaciones para un lado y para otro. Bien, parece ser inequívoco, porque en Argentina cada tanto hay elecciones, justamente, y uno ve, le grosería un poco, que terminan las elecciones y todo el mundo dice que ganó, ¿no? Sí. Parece ser inequívoco que la de ayer fue una subrayada victoria del gobierno, ¿no es cierto? Totalmente. No hay casi 2 lecturas. No necesariamente significa que fue estruendoso derrota de alguna de las voces de la oposición, pero ya lo analizaremos. Pero el gobierno ganó. Y un gobierno que está en funciones y que gana, obviamente luce como una buena noticia para los gobernantes, ¿no? Sí. Tienen derecho a sentirlo así, ¿no? Ellos, bueno, de hecho sí. Como vos decís, la primera lectura que se puede hacer es que Cambiemos, que es esta coalición que tiene Mauricio Macri, que no solo que es el PRO, su partido, pero también son los radicales, ganó, no solo ganó ganó en la mayoría del país, es decir, y eso nos lleva ya a poder afirmar que Cambiemos es una fuerza que se nacionalizó en el territorio argentino, y esto es diferente. Entonces esto es una ganancia respecto a lo que era el PRO, porque el PRO, que era el partido de Macri, era un partido que estaba concentrado en la capital, ¿no? Entonces, con Cambiemos, Macri logra avanzar de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, donde obtiene una victoria importantísima de la mano de Elisa Carrió, por los votos que logra Elisa Carrió, pero sobre todo por la ventaja respecto al segundo, saca más de casi 30 puntos. Entonces, eso por un lado. Y después, la otra lectura que se puede hacer es que a Cambiemos le va mejor que en la elección en la que ganó el gobierno, y le va mejor que en la elección de las PASO, que fue hace unos meses, ¿no? Donde saca casi 5 puntos más. Y como contrapartida de eso, al bloque que está fragmentado, ¿no? Al bloque peronista, que no es solo el kirchnerismo o Unidad Ciudadana, que es la etiqueta actual, sino que son las otras, como los otros 2 grandes bloques peronista, que es el peronismo más puro, y el Frente Renovador, les va un poco peor. De todas formas, si uno suma esos 3 bloques, es decir, lo que junta Cristina, que es casi el 22%, más lo que junta el peronismo, que no va con Cristina, más lo que junta el Frente Renovador, que es Massa, que también es peronista y había sido parte del gobierno de Cristina. Sí, una presidenta y 2 ministros, como alguien dijo, creo. Correcto. ¿No? Sí, bueno, ahí está. Porque Randazzo también había sido... Randazzo vota bastante mal, ¿no? Pero Randazzo también había sido parte del gobierno de Cristina hasta el final de su gobierno. Si uno suma estos 3 bloques, que vendrían a ser como subbloques peronistas, eso da alrededor del 45%, es decir, 45 contra 41, y el resto son otras fuerzas. Lo que uno ve aquí es un escenario polarizado entre la fuerza, entre Cambiemos,
que es, repito, el PRO más los radicales y el resto y el peronismo que está fragmentado, ¿no? Pero en ese sentido a Cambiemos hizo una muy buena elección. Y desde esa perspectiva, algunas cosas que podrían decirse incluso con carácter histórico, ¿no? Según lo que he escuchado y leído por allí. ¿Está en condiciones este gobierno de la Argentina de que brutal Argentina, ¿no? De terminar un mandato constituyéndose en el primer gobierno no peronista desde la recuperación democrática que termina un mandato? Sí. A ver, doctora, esto en cuanto a la calidad democrática y a la estabilidad institucional luce como una buena noticia, ¿no? Sí, claro. Es decir, que los gobernantes que fueron electos para hacer algo terminen de hacerlo. Bueno, eso cuando me siento raro diciéndolo, porque suena tan raro. Pero está bien, porque en realidad cuando Macri ganó, parte de lo que se decía en Argentina era esto que tú estás diciendo ahora, ¿no? Que sería la primera vez, si Macri llega a terminar su mandato de forma normal, sería bueno, un hecho bastante insólito, porque los presidentes no peronistas no suelen terminar su mandato en Argentina, si uno mira la historia. No suelen terminar su mandato en los periodos normales, ¿no? Terminan abruptamente, como, bueno, el caso que más recordamos por su cercanía en el tiempo es el de la Rúa, ¿no? Claro. Pero recordemos que el propio Alfonsín debió entregar antes, debió por terminar la antes en el marco de una crisis económica brutal. Y bueno, y de la Rúa también todos conocemos, pero la verdad que con este escenario que tiene Macri, después de haber pasado ya por la mitad, haber llegado a la mitad de su mandato, ¿sí? Y haber pasado estas elecciones de medio periodo victorioso, todo esto parece indicar que Macri va a terminar su gobierno. Bueno, eso nunca podemos saberlo con certeza, ¿no? Pero a ver, comparando con los gobiernos anteriores, vienen bien las cosas, ¿no? Sí, uno podría pensar no solo que Macri va a terminar su gobierno a tiempo, sino que es uno de los candidatos fuertes para ser presidente en la próxima elección. Casi, estamos jugando igual, ¿no? Casi un natural y potencialmente favorito a ganar las próximas elecciones. Sí, totalmente, porque además corre con la ventaja del incumbente, ¿no? Que en este caso es un incumbente que parece irle bien. Desarrólleme, ¿no?, el concepto incumbente, doctora. El incumbente es el que se vuelve a presentar y gana, es el que claro, es el político que ocupa un cargo y se vuelve a presentar y vuelve a ganar, ¿ah? Se suele hablar de la ventaja del incumbente porque quien está en un cargo suele tener ventaja respecto a quien no está, porque tiene más visibilidad, cuenta con los recursos, con recursos políticos que puede manejar, acceso a los medios, recursos económicos, etcétera. Pero además incluso eso, digamos, la teoría, pero en la práctica se demuestra que eso ocurre. En general, en la práctica, cuando existe la regla de que los incumbentes se pueden reelegir, les va bien. Les suele ir bien, bueno, salvo cuestiones contextuales de, no sé, mala gestión. En el caso de los presidentes influye mucho el escenario económico. Sí, pero en general esos no se tiran. Bueno, a ver, los presidentes, por lo general los presidentes los presidentes que fueron incumbentes suelen ser exitosos, y Macri, en este contexto, después de ayer, parece ser un presidente que va a ir seguramente, claro, o sea, casi con seguridad, porque vaya a la reelección y tenga muchas posibilidades. Lo habíamos hablado contigo, creo, en alguna oportunidad. Porque hasta lo de ayer no estaba claro si Macri... Es más, se hablaba mucho de María Eugenia, ¿no? Bueno, todavía se habla de María Eugenia Vidal. Que no sé, como un capital político muy importante, ¿no? Bueno, es quien se puso al hombro la campaña en la provincia de Buenos Aires, porque el candidato a senador de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires era un candidato con bastantes problemas para la afuera, ¿no? Un candidato con mucho menos carisma que María Eugenia Vidal. Sí, dice Vidal. Que llegó a la casa y le preguntó, ¿y usted quién es? Bueno, un candidato que además tuvo algunos errores en la prensa, ¿no? Salió a decir algunas cosas que
que no eran, tuvo algunas expresiones desafortunadas, sin embargo a Bullrich le fue muy bien. Muy bien. En la provincia de Buenos Aires y revirtió. A ver, en Las PASO había ganado Cristina por un margen muy ajustado, ¿sí? Por menos de un punto. Ahora Bullrich sí, ¿te acordás gana que provocó por que claro. salieran los medios muy de madrugada? Al final con razón, ¿no? Porque, ¿no? Cristina, ¿te acordás? Sí, claro. Tuvimos todo aquello que esperábamos todos los que mirábamos las elecciones hasta las 4 de la mañana y no terminaba el escrutinio. Eso era por la forma de que se cargaban los votos, no sé, hay quienes dicen que la carga paró en algún momento, de hecho en algún momento paró porque no cambiaba, quien de los que estábamos mirando la tele no cambiaba en la pantalla, pero bueno, ahora Bullrich revirtió ese resultado. De todas formas, a ver, lo que queda claro es que la elección en la provincia de Buenos Aires es el distrito más importante de Argentina, que es el que concentra a los electores. Para que tengas una idea, solo en un distrito de la provincia de Buenos Aires, que es La Matanza, que es donde le va mejor uno de los distritos donde le va bien al kirchnerismo, tiene 2 millones de electores, claro, que es casi lo mismo que los electores de Uruguay. Claro, claro. Entonces, se suele decir que quien gana en la provincia de Buenos Aires gana la elección. Y bueno, Cambiemos ganó en la provincia de Buenos Aires, pero la elección fue competitiva. De todas formas, Cristina sacó, ahora no tengo el número acá, pero creo que algo como el 37,4%. Entonces, pero incluso en el caso de Cambiemos, gana Capital Federal, primero gana la emblemática y estratégica provincia de Buenos Aires, sí, mejor dicho, la vuelve a ganar, ¿no es cierto? Sí. Gana Capital Federal. Claro, porque ya había ganado Vidal. Claro. Sí. Gana Capital Federal. Que siempre la ganó, ¿no? Porque siempre fue antiperonista, ¿no? Capital Federal siempre estuvo... Capital Federal fue el reducto de Macri, ¿no? Macri hizo su carrera política. Y antes de cierta opción radicalista, más progresista, ¿no? Quiero decir, nunca se llevó bien con los peronistas, ¿estamos de acuerdo? No. Porque los centros más modernos, ¿no? Uno ahí puede hacer la distinción entre, por geografía, los centros más modernos, ¿no? Nunca se llevaron muy bien con el peronismo y es lo que uno ve ahora, ¿no? Lo que pasa es que, esta es otra linda charla para tener, lo que pasa es que no llevarse muy bien con el peronismo en los centros más modernos lo traduzco en forma grosera para que usted, doctora, me corrija, era síntoma de centro izquierda, de algún modo, de republicanismo, más tirado a socialdemocracia de algún modo. Y ahora luce, sí, seguramente con lógica institucional republicana, sobre eso no quiero decir nada, pero en todo caso en opción política más centro-derecha, ¿no? Sí, bueno, digamos, porque Cambiemos... No gana ni un radical ni un Chacho Álvarez, por decirte Cambiemos algo. Es una opción, es una fuerza de centro-derecha. Sí, eso es claro, ¿no? Porque Cambiemos es una coalición del PRO, que es un partido de centro-derecha cuyos miembros además pertenecen, en términos de la composición de dónde vienen, pertenecen a un establishment financiero, ¿no? Y a los CEOs, son CEOs de empresas, y eso los hace muy... Cuéntele a la gente que es CEOs, doctora. Son gerentes de empresas, ¿no? De la Shell, de hecho hay varios ministros de Macri que su currículum pertenecen es a esos exitosos empresarios. Exactamente, sí. Entonces, su composición social es bien diferente a... Claro. Hasta la composición social del radicalismo, ¿no? Pero a esto quería agregar, ¿no? Triunfa acá, triunfa allá, triunfa Córdoba, triunfa Mendoza, triunfa Santa Fe. Sí, bueno, ahí está. En Santa Fe, que era un reducto, ¿no? Del socialismo, y que, o sea, donde el socialismo era fuerte y ahora en esta elección, donde la elección era competitiva entre el candidato de Cristina y Cambiemos, bueno, lo gana Cambiemos. Y vos decías,
en Córdoba, gana en Córdoba, que es otro centro moderno, ¿no? Ganan las provincias modernas, muy, ¿no? Muy cercana históricamente al radicalismo, ¿verdad? Poblado, ¿no? Muy poblado también. Y bueno, y en Mendoza, que es una provincia del norte, pero también de las más modernas del norte, sí, ¿no? Y bueno, y también gana en algunas provincias que eran provincias pobres, reductos del peronismo, como en Salta o Chaco, ¿no? Ahí en Salta pierde Urtubey. Otra vez, el peronismo va dividido, ¿no? Porque va Urtubey con su candidato y Cristina con su candidato. Entonces, si ambos se sumaran, claramente ganaban a Cambiemos, pero... Bueno, pero hay que ver, porque cuando uno escucha yendo más a la provincia, que es lo que uno puede ubicar, sí, porque además es lo que uno más consume de acá, ¿no? Y además porque tiene más importancia, como decías vos. Pero yo cuando escucho los discursos de Randazzo, los discursos de Massa y los discursos de Cristina, bueno, son discursos distintos en muchos aspectos, ¿no? No está tan claro que formen parte del mismo tronco, ¿no? Sí, claramente, sobre todo Massa, Massa por varias razones. Primero porque discursivamente hizo una campaña, ahora en esta elección hizo una campaña en contra de Cristina. Y Massa es un perdedor acá, ¿no? Porque Massa pierde 5 puntos respecto a lo que había sacado en las PASO. Claro. Y creo que eso está vinculado a cómo se posicionó él en la campaña. Hizo una campaña en contra de Cristina, criticando las políticas de Cristina, criticando el gobierno de Cristina, del que él había formado parte, sí, en un momento. Su jefe de gabinete. Bueno, sí, sí, ese es su jefe de gabinete. Pero además su discurso terminaba siendo en contra de Cristina, pero también en parte por esa polarización a favor del gobierno. Entonces, en realidad se posicionó como un candidato de centro, pero con un discurso conservador, porque Massa tiene toda esta cuestión de la seguridad, y probablemente los electores hayan visto una mejor opción conservadora en Cambiemos y no en el masismo. Bueno, ¿no? Claro, si vamos a optar por esta vereda, voto a los mejores. A los genuinos, ¿no? Claro. De algún modo. Pero además hay un asunto interesante y es... Eso, una puntualización de eso. No quiere decir, entonces, está bien lo que tu apunte, que no quiere decir que todos los votantes de Massa, ¿no? Que los votantes de Massa se trasladen en bloque a el cristinismo, o como quiera que se llame ahora, Unidad Ciudadana, ¿no? Ni tampoco que los votantes de Randazzo, que son pocos, porque Randazzo ha mostrado que marca poco voto, ¿no? Se trasladen a Cristina. Sin embargo, uno podría considerar, hay un núcleo de votantes que migró ahora del masismo a Cambiemos, pero sin embargo Massa sigue teniendo como el 11% en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Entonces uno podría pensar que hay una parte importante de esos votantes que si lo que serían todos los peronismos se unieran, probablemente quedasen dentro del peronismo y no migrasen hacia Cambiemos. Entiendo. Te propongo una pausa porque un poco para entender de qué va todo esto, ¿no? Podríamos, lo digo para molestar nada más, podríamos estar ante el inicio de la consolidación del espacio macrismo de algún modo, y del mismo modo podríamos estar, a diferencia de lo que dijo la propia expresidenta, en el inicio de la consolidación del final de la era K. Estamos conversando con nuestra invitada, la analista Verónica Pérez. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con Verónica Pérez, estamos hablando sobre las elecciones en Argentina. ¿Llegó el fin de la era K? ¿Comenzó la era M para jugar? Me parece que esa pregunta tiene una respuesta que no es ni sí ni no. Sí, como toda buena respuesta a una mala pregunta. Le dije igual jugando, ¿no? Obvio. Está bien. Respecto a lo primero, sobre la consolidación del macrismo, creo que
lo que muestran estas elecciones es que la coalición que formó Mauricio Macri, ¿no? Que no es solo el macrismo, sino que es el macrismo, o sea, su gente, más una parte importante del radicalismo, que es también el que le da el soporte territorial, ¿no? Porque Mauricio Macri, el PRO, no tiene organización en el territorio, sobre todo más allá de su núcleo duro, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Mauricio Macri se junta con el radicalismo, que le da un soporte territorial que no tenía, y estas elecciones muestran que claramente Cambiemos está consolidado en todo el territorio y es un partido nacionalizado. Entonces, desde el punto de vista de que es un partido nacionalizado, podemos afirmar que Mauricio Macri y su organización, cual sea que sea, se consolida como fuerza política, incluso en un gobierno donde el contexto económico no lo ayuda, porque eso es otra cosa que hay que señalar. Una de las razones por las que los gobiernos les va mal es cuando la economía le va mal. Sí. A Mauricio Macri la economía no lo ayuda demasiado, porque sigue con inflación alta, las inversiones que prometió siguen sin llegar, Argentina no repunta, el crecimiento del PBI no es una cuestión que se haya consolidado, ni mucho menos, y sin embargo Mauricio Macri le va bien en esta elección, obtiene una buena votación en todo el territorio. Desde ese punto de vista se consolida. ¿De qué depende la consolidación de qué depende que esto se mantenga? Bueno, también de su relación con el radicalismo, ¿no? O sea, Cambiemos es una coalición, no es un partido. Entonces, en ese sentido, depende de su socio mayor. Entonces, ahí veremos, ¿no? ¿Qué pasa con su socio mayor? Veremos si podemos. Está bien, está muy bien. Bueno, eso es una incógnita, ¿no? Él tiene en la ciudad de Buenos Aires, tiene a una política. Él obtiene la victoria que obtiene, el 50, casi 51% en la ciudad de Buenos Aires con Elisa Carrió. Sí, pero el segundo no sacó el 48%. El segundo sacó el 22%. Ahí está el asunto. No, pero lo que digo es respecto a la consolidación. Sí. Elisa Carrió es una política que ha sido muy inestable en los acuerdos que ha... en los que se ha integrado, en los acuerdos electorales y de gobierno, en lo que se ha integrado a lo largo de su historia como política. ¿Y dónde colocamos el fenómeno? ¿Dónde te atreves a colocar hoy día el fenómeno de Carrió? Es decir, que incluso además, hubo muchos mensajes en ese sentido, hizo declaraciones particularmente desafortunadas a propósito de Santiago Maldonado, ¿no? Y alguien decía, y aún así gana, ¿y cómo gana? Es decir, que... Bueno, pero los votos de Carrió, ¿son votos de Carrió o son votos de Cambiemos? ¿No? Pues eso no, yo no sé, porque lo que vos sabés es que a Cambiemos a los bloques antiperonistas les va bien en Ciudad de Buenos Aires, ¿está? Cambiemos, por otro lado, en las PASO fue sin competencia interna en Ciudad de Buenos Aires. O sea, Elisa Carrió compitió sola, ¿no? Sí. Entonces, lo otro que sabemos es que Elisa Carrió, esta es su mejor votación en su historia, como su votación más exitosa, porque Elisa Carrió es un personaje que se sostiene a lo largo de los años en la política argentina, que tiene gran visibilidad mediática, pero que en realidad no tenía demasiados votos, ¿no? Recordemos su fuerza, el ARI, en algún momento tuvo un bloque, mediano de legisladores, pero nunca fue exitoso ni capaz de disputarle nada importante a nadie. Entonces, los votos de Elisa Carrió, que tiene Elisa Carrió, ¿son votos de Elisa Carrió o en realidad son de votantes que votarían a Cambiemos, que prefieren votar a Cambiemos y no darle un voto a
a las fuerzas peronistas, prefieren a Cambiemos Sí, sí. y votan a Carrió porque es lo único que tienen para votar en Cambiemos, o son votantes de Carrió. Yo no sé, ¿no? Claro, pero estoy pensando, ¿no?, en Buenos Aires, que por otra parte la otra figura, Filmus, digamos, del riñón K, Sí. ¿no es cierto?, que está más de 20 puntos detrás. Sí. Y después venía este muchacho, como es el que fue ministro de Economía, se me fue el nombre ahora, ¿no? Que es el Lustó. tercero. Lustó, ¿no? Lustó hizo una mala elección. Una muy mala elección, ¿no? Lustó. Quiero decir, pero el público porteño, en otro, a ver si logro explicarme, en otro contexto histórico, hubiera visto en Lustó una figura más o menos atractiva, quizá, que por oposición a los K, más allá que fue ministro, siempre hay un lío con el K por el inicio de Lustó, Sí. siendo ministro él de Correcto. Economía, ¿no es cierto? Sí. Con las retenciones y la maricoche. Con la 125. ¿No? ¿Cómo? Con la 125. Exacto. Lustó no genera tampoco atractivos, ¿no? No Lo los que pasa es que generó. para mí Lustó tiene el mismo problema de Massa, ¿no? Lustó se pone como una opción, yo qué sé, de centro, ¿no? Como crítico. Es por un lado, es muy crítico de un gobierno que él mismo integró. Y es crítico de el gobierno de Cambiemos, del que él fue embajador en Estados Unidos. Sí, hasta hace Entonces, 22 minutos. Claro, por eso. Entonces, ¿no? Se pone en una opción de centro, y en el centro, según lo que estamos viendo por los resultados, no hay mucho en Argentina, ¿no? Hay de un lado o hay del otro. Sí. ¿No? Eso está claro. Si uno suma, hay antiperonismo en Cambiemos y peronismo que está fragmentado. Y en el medio hay poco. Y yendo a la pregunta que yo te decía, ¿no? El comienzo del OM, el fin de la K. Aprovecho para incluir un tuit que colocó el doctor y analista, también columnista de esta casa, Rafael Piñeiro, que dice que va en dirección a lo que decías acerca del candidato Bullrich, que no lucía como un candidato particularmente fuerte, ¿no es cierto? Bueno, incluso en la conferencia finalizada la elección estaba Bullrich y al lado estaba María Eugenia, ¿no? Es que Vidal le hizo la campaña a Bien. Bullrich. Entonces dice, que te metan como competidor a Bullrich y te gane por 7% puede calificarse como bullying, ¿no? Es decir, más allá del humor, alguien podría decir, y sí, papá, cualquiera le gana a Cristina, porque la gente no la quiere votar más. Estoy grosereando, pero para introducir el tema, ¿no? Esto no ayuda a dilucidar esa idea de que, bueno, este famoso tema ya se acabó. Una corrección, no ganó por 7, ganó por menos, ¿no? Ganó por 4, creo. Y sobre el final de la era acá, a ver, acá hay dos lecturas que se pueden hacer. Por un lado, Cristina, en la provincia de Buenos Aires. A ver, las fuerzas cristinistas en todo el territorio logran casi el 22% de los votos, el 21,8% En el territorio nacional, en decís. todo el territorio. ¿Ah? Y en la provincia de Buenos Aires, Cristina saca el 37 con algo, contra el 42, creo, de Bullrich, el 41 con algo. Entonces, en realidad, es claro que Cristina pierde, ¿no? Y esto representa una derrota, representa una derrota para el cristinismo, porque si vos pones a competir, ¿no? Si el cristinismo pone a competir a Cristina contra este candidato que no tiene demasiado vuelo, no tiene demasiado carisma, y que María Eugenia Vidal le tiene que salir a hacer la campaña porque mete la pata en los medios de comunicación, ¿ah? Entonces, Cristina pierde acá. No entran 12, ella entra como senadora, Sí, ¿no? sí. Pero ella aspiraba a ganar y a que entrara 2, a que entrara ella y Tayana. Entonces, esto es una derrota El que fuera canciller, ¿verdad? Que fuera canciller, ¿ah? Entonces, esto es una derrota para Cristina, por un lado. Por otro lado, uno podría decir, en el contexto en que Cristina hace la campaña, ¿ah? Con un peronismo dividido, ese es un problema de que ella y otros dirigentes peronistas tienen de no haber reunificado el peronismo en estos 2 años, ¿tá? Pero con un peronismo dividido, con los medios de comunicación en contra,
Porque si vos prendés la tele en Argentina, los medios no solo son, o sea, tienen una línea editorial explícitamente en contra de Cristina, ¿no? Algo que uno acá incluso le resulta raro, porque si bien uno puede saber que los medios de comunicación y los canales de televisión no tienen una línea editorial afín al gobierno, de todas formas uno ve programas periodísticos y no suele haber ese tipo de preguntas que son de confrontación de los periodistas hacia Cristina. Entonces, y más allá de las preguntas, lo que a mí me llama mucho la atención, lo que comentan y cómo lo comentan sueltos de cuerpo, ¿no? Bueno, pues que hay una propaganda explícita en contra. Ayer Cristina reconoce que pierde. Sí. Lo que pasa que, claro, no dice, ay, qué bien, felicitaciones, porque es Cristina Fernández, ¿no? Que después te gustará o no, pero reconoce que no cuestiona la elección y reconoce que la perdió, ¿no es cierto? Al punto tal que Clarín dice, Cristina reconoció, Crónica, que igual estaba bastante cerca a Cristina, me pareció en la cobertura que hizo, y la periodista de TN, y dice, pero como si fuera una doña la periodista de TN, como una doña habla, diciendo, y otra vez Cristina que no reconoce... y lo acababa de hacer. Es pero que vos mirabas ayer... Te resulta como diciendo, aflojá, papá. Que vos mirabas ayer TN, TN y la transmisión del 13, que es lo mismo. Sí, porque hicieron dúplex justamente desde las 6 de la tarde. Es que TN y el 13 forman parte del grupo Clarín, ¿no? Entonces... Pero quiero decir, el diario escrito decía otra cosa. Era la periodista que como doña empieza... ¿Viste cuando están horas hablando, pobres que no tienen más nada que decir? Pero todo lo que dicen van en una única dirección. Es que por eso digo, o sea, Cristina haciendo una campaña con el peronismo dividido, sin estar en el gobierno, y con los medios de comunicación totalmente en contra, perdió, pero tampoco perdió, o sea, sigue siendo una figura que marca votos, ¿no? Tiene el 37% de los votos en el distrito más importante. Entonces, o sea, es una perdedora, pero tampoco es una perdedora que está destrozada, podríamos decir, ¿no? Sí, entonces, crecido. Desde ese punto de vista, es como hay un gris ahí. El final de la era, entonces, yendo a tu pregunta, si es el final de la era acá, o sea, yo no sé si... a ver, el kirchnerismo no tiene una figura alternativa. Por lo menos hasta este momento no ha surgido una figura alternativa que no sea Cristina. Eso habla de debilidad de un grupo, ¿no? Sí. De una propuesta política. Bueno, eso, claro, habla de la dependencia de un líder. No es exclusivo de este partido, ¿no? Muchos partidos son dependientes de un líder, y cuando ese líder tropieza, el partido también tropieza. Y hay partidos que, incluso fíjate, el PT en Brasil en cierta forma es dependiente de Lula, ¿no? Lo hemos visto en este último tiempo después de la caída. Sí, igual vino otra candidata y ganó 2 elecciones, que después la echaron por eso en este último tiempo, después, ¿no?, de la caída de Dilma, sí, es verdad, hemos visto que el PT es dependiente es dependiente de Lula, y no surge una figura alternativa ni a Dilma ni a Lula, ¿no? Sí. Y esto mucho más se da en el peronismo, que de por sí históricamente es un partido dependiente del líder, ¿no? Sí. Entonces el tema es cómo el peronismo se reconvierte para generar otro líder. Y acá por eso el problema quizá es no tanto del final de la era acá, sino de cómo el cristinismo, más los otros bloques, más las otras fuerzas peronistas, se rejuntan y se rearticulan para formar un bloque que tenga un poco más de unidad y menos de fragmentación como tiene ahora, porque ahora lo que vemos es que Cristina pierde en el marco de un peronismo que está fragmentado. Pero además de esto que estás señalando vos, me parece que hay otro asunto que quiero que me lo resumas luego de la pausa, ya ahora sí en el último tramo de nuestra charla, y es, lo acabas de decir, la economía no está favoreciendo del todo al gobierno de Macri, ¿verdad? Sí. El crecimiento económico en Argentina se está dando en forma
A cuentagotas. Demasiado lenta. Las políticas de ajuste que tampoco han sido, lo grosereo, las típicas políticas de ajuste atroces para los más débiles propias del neoliberalismo. En eso hubo prudencia o convicción política, no lo sé, pero no es cierto que tampoco llevó al ostracismo a los más pobres y los más débiles, ¿verdad? Pero de todas maneras hubo suba de tarifas, hubo gestos, digamos, desde el punto de vista electoral antipáticos. Bueno, hoy mismo aumentaron las naftas, ¿no? Bueno, los combustibles. Pero también se había anunciado un dato, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es, no hay crecimiento, y aún así el gobierno consolida, con lo que me pregunto, en algún modo la ciudadanía argentina, más que, che, Macri, vas bien, que va implícito, no hay una especie de, con lo otro, con la atmósfera de lo otro, no queremos saber más. Me lo contestás luego de la pausa. Dale. Estamos poniendo la mañana en camino. Hay algunos mensajes que llegan, 099-894-987. Bueno, a primero que me he olvidado decir que desde muy temprano están llegando muchos mensajes a propósito del Día del Periodista, y que mucho agradezco, por supuesto, todos nosotros agradecemos mucho. Dijo, yo tuve años en la Cámara de Industria, le pregunto cómo se llenó Uruguay de prenda. Esto tenía que ver con Bartesagui. Se vio muy pocas prendas del Mercosur, fue un error de la Cámara o picardía del empresario, lo dice Omar, lo preguntaba, disculpas, pero recién lo veo el mensaje. 099-894-987. ¿Cómo adjetivaría el vínculo Uruguay-Argentina, o mejor dicho, Macri-Vázquez, teniendo en cuenta los antecedentes de la era CAC, supongo que quiere decir, ¿no? Que fueron difíciles a pesar de cierta, a priori, empatía ideológica. Sí. Exacto. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Aplausos para Charly García y felicitaciones porque hoy es el día de su cumpleaños número 66. Último tramo de la charla con Verónica Pérez. Verónica, ¿cómo te llevas con la música de Charly García? Bien, ¿Te llevas bien, me gusta. O sea, sí. ¿te gusta me gusta Charly, me gusta más Fito. Claro. ¿Te gusta que oficie de cortina musical, por ejemplo, implícita en este me gusta espacio mucho, tuyo? sí. Bueno, no será un poco grosereo, ¿no? Que los argentinos se hartaron de la atmósfera, de la lógica que tanto cundió durante los gobiernos kirchneristas, y que de alguna manera estén dando cuenta de eso, aún avalando un gobierno que no termina de resolver sus problemas, que tampoco parece como aquel gobierno que se los aumentó en muchísima dimensión, por lo menos. ¿No habrá algo de eso? De decir, basta con lo que se estaba dando hasta ahora. A ver, sí, por un lado los resultados de las elecciones, no solo de estas elecciones, sino de las anteriores, muestran un cambio en la correlación de fuerzas en la ciudadanía, que supone un cambio programático y supone alternancia programática, y eso es normal en una democracia, o sea, es lo que sucede, ¿no? Cuando las democracias están consolidadas, suele suceder que los gobiernos que repiten pierdan por el propio desgaste de gobernar, y porque las preferencias de la ciudadanía cambian, porque aparecen nuevas coaliciones, aparecen nuevos partidos. Acá creo que el gran éxito de Macri es haber armado una coalición que trascendió su propia organización, que trascendió el PRO. Macri con el PRO no iba a tener los resultados que tuvo en las elecciones pasadas ni que tuvo ahora en las legislativas. Unirse con el radicalismo fue una gran estrategia de Macri. No me queda claro qué tan buena estrategia fue para el radicalismo, pero lo que es cierto es que pudo aglutinar a las fuerzas antiperonistas, que era una característica que no estábamos viendo en los años, en el periodo anterior luego del alfonsinismo, ¿no? Donde las fuerzas antiperonistas habían quedado muy fragmentadas, y bueno, teníamos la experiencia de la alianza con De la Rúa y el Chacho Álvarez, que fue un fracaso, ¿no? Entonces, Macri, yo creo que los miedos
había gente, cuando la coalición de Macri se estaba gestando antes de las elecciones, que decía, bueno, esta es una nueva alianza, por eso tampoco se usaba la palabra alianza. La palabra alianza en Argentina es como mal vista por aquella experiencia, por lo que generó, ¿no? De un presidente saliendo en helicóptero de la Casa Rosada con un contexto de caos social y económico impresionante. Entonces, yo creo que Macri está demostrando hasta el momento que él pudo reunificar a las fuerzas no peronistas y gobernar desde un bloque que no es peronista y que explícitamente no es peronista, ¿no? Que tiene otra composición en sus integrantes y tiene otra línea de política pública. Pero por otro lado, lo que también, acá hay líneas de continuidad en el sistema político argentino. O sea, del otro lado, el peronismo sigue siendo un actor que es relevante por la cantidad de votos que tiene. El tema es que el peronismo está fragmentado, ¿no? Entonces es como la situación inversa. Antes el antiperonismo estaba fragmentado y por eso le iba mal, y ahora el peronismo está fragmentado y por eso le va mal. Vos recordá que los peronistas, cuando ganaron, y si miramos solo el kirchnerismo no ganó solo en las elecciones, ¿no? En las elecciones en las que compitió y fue exitoso, ganó con apoyos. Acordate de los radicales K, ¿no? Sí. Bueno, la mala suerte que tuvo con los vicepresidentes, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, por eso, es como, me parece que está como, el escenario está al revés de lo que estábamos acostumbrados a mirar en la última década, ¿no? El peronismo está fragmentado y le va mal, y las fuerzas no peronistas que tenían tanto problema para ser de oposición al peronismo lograron finalmente unificarse y les va bien, ganan las elecciones. ¿Cuánto, en qué medida van a ser este escenario se va a continuar? Bueno, eso depende de cuán estable sea la coalición de Cambiemos, cuánto logre Macri tener a los radicales dentro de su coalición, cuánto los radicales vean estar dentro de la coalición como un beneficio, como un costo. Y también va a depender de, ahora sí, porque ahora sí Macri yo creo que ahora sí se va a ver la agenda de políticas públicas, económicas y sociales más decididamente ¿liberal? No sé si liberal en términos absolutos, más liberal de lo que había sido, porque fíjate que ahora viene una reforma viene una reforma laboral. ¿Tipo Brasil? No sabemos muy bien, pero no sé si tipo Brasil, porque Macri todavía tiene, en Argentina los sindicatos son muy fuertes aún, y Macri va a tener que negociar con los sindicatos, pero viene una reforma laboral que busca flexibilizar un poco la política laboral instalada por el kirchnerismo. En Argentina nos habíamos acostumbrado, quizás como gesto de baja calidad democrática, puede verse así, que los sindicatos, cuando el gobernante no era peronista, lo grosereo, le hacían la vida imposible. Sí. No parece ser el escenario con Macri, ¿no es cierto? Es que los sindicatos en Argentina fueron construidos por el peronismo, ¿no? O sea, tienen una historia de construcción diferente a lo que nosotros podemos tener en la mente por la experiencia uruguaya. La CGT es un sindicalismo construido desde el peronismo. El peronismo tiene un ala sindical, siempre la tuvo, ¿tá? Tiene sindicalistas en sus listas, el peronismo. Bueno, de hecho, hay, si uno mira la lista de diputados, hay diputados, ¿sí? ¿No? Moyano, Moyano el hijo, sí, ¿no? Sí.
Entonces, los sindicatos fueron un actor aliado del peronismo porque el peronismo es un partido de base sindical, cuya principal base social son los sindicatos. Entonces, es lógico que cuando un gobierno que no es peronista y que hace políticas que en alguna forma van en contra de los intereses de la clase trabajadora organizada, los sindicatos generen oposición, ¿no? De todas formas... Pero el escenario actual no luce así. O el gobierno no está haciendo políticas antitrabajadoras o algo nuevo está pasando. Bueno, de todas formas Macri tuvo paros, ¿no? Macri tuvo un paro general, si mal no recuerdo, y tuvo 2 o 3 movilizaciones de la CGT y de la CTA grandes. También es cierto que la política laboral de Macri hasta el momento no ha sido una política que vaya de punta contra la política laboral anterior. O sea, él no pasó ninguna reforma laboral hasta el momento, aunque sí la reforma laboral está en la agenda del Parlamento para el próximo periodo, y creo que va a avanzar en eso porque ahora tiene un Parlamento que es más afín a él. Claro. De todas formas, Macri va a tener que negociar con los sindicatos la reforma laboral que quiera pasar, porque si no va a tener ahí un frente de oposición importante, ¿no? Que puede parar la economía. El sindicalismo en Argentina es muy poderoso. Pero lo que quiero decir es normal, es lógico, ¿no? que el sindicalismo sea un frente de oposición a Cambiemos, y eso no tiene que ver con la calidad de la democracia o no, sino con las políticas que Cambiemos piensa o propone que van a ir en contra, que seguramente están en contra, por lo que hemos visto, de muchos intereses de la clase trabajadora organizada. Esto no quiere decir que después el sindicalismo no acuerde con Macri algunas cosas, como lo hizo con Menem, ¿no? Bueno, pero que Menem es justicialista. Sí, pero Menem llevó adelante una reforma liberalizadora en su segundo periodo. Pero él transó con los sindicatos, él transó con los trabajadores organizados, ¿no? Algunos beneficios. Esto después llevó a que apareciera otro actor social ahí, ¿no? El movimiento piquetero, y que la otra parte del sindicalismo, la CTA, que agrupaba el movimiento piquetero también, se consolidara, y bueno, el movimiento sindical argentino está dividido en la actualidad. Pero lo que quiero decir es que los sindicatos son una fuente de oposición a Cambiemos. Para terminar, tres pastillas da la sensación, por lo que uno percibe, que esta elección, en lo que se refiere a esta expresión que nos gusta tanto usar, la tranquilidad con la que se desempeñó la jornada cívica, la normalidad, la ausencia de conflictos ni de gestos violentos, parece que ha sido una norma, lo que constituye inequívocamente como una buena noticia, ¿no? Sí, que ya era una norma antes, ¿no? O sea, hace tiempo que las elecciones en Argentina transcurren con normalidad, aún bajo gobiernos que no son de Cambiemos, ¿no? Durante los gobiernos kirchneristas, las elecciones en Argentina transcurrieron con normalidad y sin denuncias de fraude ni nada por el estilo, ¿sí? Eso por un lado. La otra cosa, él se queda en sí mismo para un largo tema, pero en todo caso para una larga participación, pero en todo caso para unirlo con este acontecimiento. El caso de Santiago Maldonado y la aparición con cuerpo de este joven militante no parece haber marcado decisiones del público a la hora de elegir gobernantes, ¿no? Y no, porque en realidad si uno mira las encuestas más o menos estaban dando lo que pasó ayer. Lo digo porque te acordás que se había especulado mucho acerca de que para dónde dispararía este caso. Sí, pero no, como que en realidad el voto ya estaba decidido. Bien.
y eso se puede ver mirando las encuestas y los Y resultados. para darle atención al mensaje que llegó hace un ratito, bueno, no parecen ser peores, es más, alguien puede decir que definitivamente son mejores las relaciones que Macri está teniendo con Vázquez que las que tuvo en su momento Néstor con el propio Vázquez y Cristina con Mujica, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con la política hacia afuera del kirchnerismo. La política hacia afuera del kirchnerismo fue una política de cerrar. O sea, la política económica del kirchnerismo fue de una nueva sustitución de importaciones. Eso llevaba a cerrar, entre comillas, la economía, ¿no? Y obviamente eso afecta a países exportadores como Uruguay, que tenía en Argentina un gran nicho de exportación. Entonces, si Argentina cerraba la economía porque estaba haciendo una sustitución de importaciones, donde estaba produciendo cosas que le compraba Uruguay, Sí. entonces eso necesariamente iba a ser una mala noticia para... claro, ¿no? Entonces como que la política hacia afuera del kirchnerismo no era beneficiosa para un gobierno como el uruguayo, cualquiera sea el partido. Entendido. Entonces, en realidad, en términos generales, el Frente Amplio puede decirse que estaba más cercano al kirchnerismo o a la versión de izquierda del peronismo que a Cambiemos. En realidad, en relación a la política hacia afuera, se ve beneficiado por un gobierno que tiene tintes más liberales y que busca abrir la economía. Bueno, muchas gracias, Verónica Pérez. Gracias a vos. ¿Próxima carrera que vas a disputar? ¿De correr? Sí, porque estás corriendo, ¿no? Sí, ¿Sos corredora? claro, sí. La San Felipe está ahora, me parece. ¿Cuándo viene ahora? ¿En diciembre? 19, no, es en noviembre. En 19 de noviembre. Yo lo hacía más, o Sí, pero es cambió, antes. ¿no? Se corrió un poquito, Es antes. se adelantó. Sí, era como por el 8 de diciembre. Ahora Tengo sí. idea, sí, justamente. Bueno, muy bien. Bueno, que te vaya bien. Bueno, gracias. ¿Qué tiempo estás poniendo? Y estoy 50 más o menos. ¿En cuánto? En 10 kilómetros. 10 kilómetros, 50 minutos. Está bien. Sí, ahora no estoy tan entrenada. Ya no, Debería ya ponerme. no sos la estoy un que poco eras, vieja. ¿verdad? Ahí está. Bueno. La querida Verónica Pérez nos ayudó a poner magíster en ciencia política, investigadora, docente, nos ayudó a poner La Mañana en Camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com